Estimado oyente, bienvenido, bienvenida. Soy Miguel Winter y esto es A las puertas de la psicoterapia, con Cristina Iriarte en postproducción y desarrollo creativo. Donde puntuales con nuestra cita hoy en adelante y por segundo domingo consecutivo desde las 7 de la tarde en horario insular, aquí estamos, disponibles en escucha gratuita desde mi propia web www.psicoterapiasenvanguardia.com, alojados en la sección podcast del menú principal y ya instaurados en plataformas digitales conocidas tales como Spotify, Apple Podcasts, entre otras. Estimado amigo, estimada amiga, como ya sabe, el trabajo propuesto en A las puertas de la psicoterapia será siempre progresivo y gradual. Desde el asiento en lo conocido en la pasada sesión, vamos a ir avanzando lentamente, paso a paso, e introduciremos hoy el tema sobre la autoría vital. Autoría vital. Ser autor del propio tiempo, de las propias elecciones, de la propia velocidad y dirección en que implicarse en la propia vida. Y nos aproximaremos a responder a la cuestión: ¿cuáles son los amos a los que sirves? Y cómo comenzar a desprenderte de ellos. Desprenderse de los amos a los que sirves. Esto es importante. Así, en la sesión podcast de hoy nos acurrucaremos en el sillón existencial para leer algunos fragmentos de textos ilustrativos como poemas estimulantes que he seleccionado para ti hoy, al tiempo que guiaremos también 2 microprácticas meditativas que podrás hacer ahí donde estés en este momento mientras me escuchas. Y disertaremos estimulando en ti tu autorreflexión y quizá el inicio de un proceso mayor de cambio. Así vamos a ir presentando cosas que a lo largo de la sesión se van a ir sumando y construyendo significado a lo largo de este podcast, que confío te provea de una experiencia agradable. Nos preparamos, vamos con ello. Desde mi perspectiva, autoría vital hace referencia a todo intento honesto por decidir la propia velocidad y la propia calidad atencional con la que transitar en cada experiencia diaria y en la concatenación de escenarios en que nos movemos en el día a día cotidiano. Autoría vital es decidir la propia dirección de las acciones, como la intención de reservar la mejor calidad de nuestra energía personal para las parcelas, personas, escenarios de nuestra vida que consideramos de mayor valor. Fíjate qué interesante estos 3 elementos: autoría vital, la velocidad con la que transitamos, la dirección en la que ponemos nuestros esfuerzos y la calidad de energía que reservamos para las parcelas y personas que podríamos considerar más valiosas. Esto naturalmente entronca fuertemente con las prioridades y valores personales de cada uno. ¿En qué medida en nuestro día a día semanal la expresión de nuestras mejores habilidades y aptitudes están presentes? ¿En qué grado nos acercamos a los nutrientes psicológicos que precisamos, el descanso, la conexión con los demás? ¿En qué grado nuestro mejor esfuerzo está puesto o no al servicio de causas en las que creemos o con las que nos sentimos identificados? Así decíamos en la sesión pasada, existe mucho sufrimiento en aquel que vive mecánicamente arrastrado a gran velocidad de una acción a otra, sin percatarse del sabor o de la propia presencia en cada experiencia, como el sufrimiento en aquel cuyas mejores energías se marchan en trabajos o esfuerzos que no dan expresión a las propias aptitudes
o que no están en sintonía con los propios valores. O el sufrimiento en aquella persona que apagó una vocación en favor de algo más seguro, o en aquel que amaba una disciplina y que al tornarse esta extraordinariamente estresante terminó por aborrecer. ¿A qué velocidad transitamos? ¿En qué dirección lo hacemos? ¿Está nuestra mejor energía puesta al servicio de causas en las que creemos? He ahí la reflexión. Y si esto no es así, hay que preguntarse, ¿cuáles son los amos a los que sirves? Estimado amigo, estimada amiga, comparto contigo en confianza esta mañana, con autoría vital y venciendo a la pereza, presencié el amanecer. Serían las 6:45 desde lo alto de Bandama, aquí en Gran Canaria. Cuesta madrugar un domingo. Son poderosas las fuerzas que se oponen a ello. Pero también el premio es alto. Aire fresco, apertura de la mente y distanciamiento de las preocupaciones cotidianas. También una microsiesta de mediodía que de seguro repondrá el esfuerzo. Me acordé allí de aquella frase contenida en el poema de Mary Oliver y me pregunté, Miguel, ¿qué vas a hacer hoy con esta, tu única, salvaje y apasionante vida? ¿Qué vas a hacer hoy con tu única, salvaje y apasionante vida? Mary Oliver, influyente poetisa norteamericana, creo recordar fallecida recién en 2019, y en cuya obra siempre están presentes santosha y la mente de principiante. Santosha en sánscrito, contento. Dedicaremos próximamente capítulo a los yamas y niyamas provenientes de la filosofía yógica, como también naturalmente a los principios de mindfulness desde la perspectiva de Jon Kabat-Zinn. Por el momento, Mary Oliver, santosha es el contento que reside en la contemplación. En la contemplación, en el caso de Mary Oliver, de la naturaleza y del sentimiento de pertenecer a la familia de las cosas. Surge en ella constantemente la mente de principiante, esa capacidad para detenerte con curiosidad en el detalle a detalle de la experiencia inmediata, por conocida y similar que esta experiencia sea. Mente de principiante, curiosidad en los detalles, santosha, contento, contemplación del detalle a detalle de la naturaleza, pertenecer a la familia de las cosas. Y también presente, por ejemplo, en Viktor Frankl, médico, psiquiatra vienés, autor de la logoterapia y entusiasta y acertado investigador acerca del sentido de la vida. Los valores experienciales tenían que ver para Viktor Frankl acerca de lo que podemos tomar del mundo, acerca de lo que podemos presenciar, contemplar e incorporar en nosotros. Santosha, mente de principiante, acercarnos a la experiencia con ojos nuevos, con detalle, y pertenecer contentos a la familia de las cosas. Y así nos vamos a acercar a nuestro sillón existencial para leer un instante a Mary Oliver. El día de verano. ¿Quién creó al mundo? ¿Quién hizo al cisne y al oso negro? ¿Quién dio forma al saltamontes? Me refiero a este saltamontes, el que acaba de saltar en la hierba, el que ahora come azúcar de mi mano, el que mueve las fauces de atrás para adelante y no de arriba a abajo, el que mira a su alrededor con enormes ojos complicados. Ahora levanta una de sus patas y se lava la cara cuidadosamente. Ahora de pronto abre sus alas y se va flotando. Yo no sé con certeza lo que es una oración, pero sí sé prestar atención y sé cómo caer sobre la hierba, cómo arrodillarme en la hierba, cómo andar por el campo, que es lo que llevo haciendo todo el día, ¿sabes? Dime, ¿qué más debería haber hecho hoy? ¿No es verdad
que todo al final se muere, y tan pronto. Dime, ¿qué piensas hacer con tu única, salvaje y preciosa vida? Mary Oliver, gracias por eso. Acérquense a la obra poética de Mary Oliver. Investíguenla, búsquenla, encuéntrense con ella. Fíjate bien que existe una conexión entre tu capacidad práctica para detenerte, para encender tu propia presencia, bajando la velocidad, revisando con detalle el medio que te rodea, como las sensaciones que experimentas dentro de ti instante a instante, y la conexión de eso con desprenderte de los amos a los que sirves. Para vivir con cierta claridad es necesario ese impulso. Volvamos al poema de Oliver. Se trata de contemplar el detalle de lo que te rodea y tomar de ahí cierta vitalidad. Hagamos ahora una micropráctica. ¿Estás preparado? ¿Preparada? Con tu mejor esfuerzo, el siguiente ejercicio experiencial nos tomará 4 minutos. Puedes hacerlo ahí donde estés en este momento. Trabajaremos a través de él, el cultivo de la mente de principiante. Toma contacto con tu propia presencia. Ya sabes muy bien cómo hacerlo. Con la primera inhalación, siente. Y con la siguiente exhalación, asiéntate. Percibe el contacto de los pies, el apoyo de nalgas. Ajusta sutilmente el suave alargamiento en tu columna, identificándote con esa sensación de estabilidad y con esa respiración pacífica y ese gentil alargamiento de tu columna, como si un amable hilo tirara hacia arriba de tu coronilla. Abre bien los ojos y de forma humilde, serena, mira hacia adelante e identifícate con una sensación de dignidad. Dignidad por ser quien eres. Dignidad hacia este estar donde estás. Dignidad significa mirar hacia adelante y comprometerse con seguir haciéndolo, con mirada alta y hombros bajos, aún ante la adversidad, aún ante la crítica o el reproche. Dignidad significa comprometerse con la intención, con la promesa de seguir mirando adelante, pase lo que pase. Y desde ahí, observa lo que te rodea. Con detalle, percibe la diferencia entre lo que se mueve y lo que no lo hace. Y advierte tu propia presencia en medio de ello. Observa con detalle el color de los elementos. Ya sabes que respirar te permite observar mejor en el detalle. Percibe las formas, las distancias, los tonos y texturas, con ojos nuevos, como si observaras tu medio por vez primera. Enciende la escucha, percibe la cualidad de cada sonido. ¿A qué distancia se encuentra de ti? ¿Cómo inicia? ¿Cómo cambia? ¿Cómo termina? ¿Cómo se mezcla y se solapa entre otros sonidos y vibraciones? Con ojos nuevos, con detalle. Respirar mientras observas, respirar mientras escuchas, te profundiza en la experiencia.
Activa esta mente de principiante en todo momento en que desees acercarte a ese contento y en que quieras disponerte a saborear la experiencia y a ofrecer en ella la mejor versión y la mejor disposición gentil, presente y amable de ti mismo, de ti misma. Activar la mente de principiante puede resultar en el inicio de un importante cambio. Pero ¿cuáles son los amos a los que sirves? Identifiquemos un instante esos obstáculos externos e internos que te alejan de ti. Los obstáculos externos naturalmente pueden hacer referencia a todo el entorno que nos rodea, ¿no? Que va desde aspectos planetarios a el momento social, político, económico, etcétera, que nos rodea. No obstante, por el ámbito en el que estamos, nos vamos a centrar particularmente en la influencia directa de algunos de esos factores y especialmente en los aspectos internos, por el hecho de que al menos son los que están más inmediatamente a nuestra propia disposición y de donde puede partir nuestro cambio personal de inicio. Antes de ello, me gustaría definir dos conceptos que estimo pueden serte valiosos: la esencia personal y el falso self. La idea de la esencia personal, aspecto presente desde el conócete a ti mismo en el oráculo de Delfos a los textos platónicos, pasando por la cultura tolteca, el budismo o naturalmente en la historia de la psicoterapia, desde los escritos de Carl Gustav Jung, pasando por la psicología humanista, entre otros. En palabras sencillas, la esencia personal, desde mi visión, hace referencia a las aptitudes, a las capacidades, a los talentos, a las preferencias, a las prioridades. La esencia personal sería aquello que de modo natural brota de ti, aquello que de modo natural te pone en marcha. La esencia es aquello que siempre está presente, que siempre está en ti, independientemente de los escenarios o momentos vitales que atraviesas. La esencia tiene que ver con tu estilo, con tus valores, con aquello en lo que tú crees, aquello que a ti te parece justo y verdadero. ¿Qué es lo esencial en ti? Tómate un instante para responder a esa pregunta. ¿Cuáles son tus mejores aptitudes? ¿Cuáles son aquellas causas que tú crees verdaderas y justas y por las que estás dispuesto o dispuesta a hacer un esfuerzo o a renunciar a un placer? Me gusta mucho preguntarle a veces a mis pacientes a qué jugaban de pequeños, qué era aquello que les interesaba, que les atraía y que partía del propio impulso, de la propia naturaleza, del propio ser, aquello que no es condicionado. Imagínense a ese artista con curiosidad, por gusto, por el cambio, necesitado de estímulos y de diversificar, y que de repente vive involucrado en labores administrativas, en entorno cerrado y comprimido, o en aquella persona de naturaleza inquieta, sociable, extrovertida, expansiva, que se ve obligada en el día a día a las acciones contrarias. Existe toda una visión acerca del desarrollo personal y de la salud mental que tiene que ver con esta idea. ¿En qué medida hay una alineación entre esta esencia personal y los roles, identidades y acciones cotidianas en las que te involucras semana a semana? Esto es importante. El ambiente invalidante es aquel que castiga, reprime, hace sentir inadecuada a la persona cuando ésta manifiesta su experiencia privada. Esto deforma poderosamente la propia personalidad
constituyendo lo que yo hago referencia al concepto de Donald Winnicott de falso self, que hace referencia a todas estas maniobras, mecanismos de defensa, modificación de su propia conducta, represión de sus propias tendencias auténticas, alrededor de protegerse, ¿no? Hablamos del ambiente invalidante, de cómo la mirada externa, la desaprobación del otro, la represión y el castigo cuando el otro expresa su sentir, su opinión, su tendencia, su habilidad o su experiencia privada, y cómo esta mirada crítica, este castigo físico, esta desaprobación, ya sea mediante un gesto, mediante una acción, mediante una reprimenda, mediante abandono, distanciamiento, genera fuerte impacto, incluso a veces traumáticamente en la persona, que va poco a poco desligándose de su propia esencia, de su propia capacidad para sentir, de su propia capacidad para confiar en su intuición, de su propia capacidad para expresarse, amarse y confiar en su expresión, desarrollo y de encontrar un propio lugar en el mundo. El falso self sería toda esa conducta, expresión externa, mecanismo de defensa que tiende a restringir lo verdadero y a sustituirlo por algo que sea exteriormente valorable, exteriormente aceptable o exteriormente ausente de castigo. Vamos a enumerar algunos de nuestros amos internos y algunos de nuestros amos externos que están fuerte e inherentemente también condicionándonos en el presente y desde larga data. Vamos a mencionarlos, vamos a presentarlos. Por un lado, el mundo se mueve y lo hace a una velocidad. Si no estás lo suficientemente atento y despierto o despierta, la velocidad del mundo te atrapa, te lleva con él, olvidándote de ti, dividiendo tu atención y perdiéndote. Otra gran fuerza es la exaltación por parte del mundo que te rodea de ciertos valores, de ciertas direcciones a las que te condiciona persigas. La consecución de ciertos logros, el poseer cierto estatus, el adquirir cierta capacidad económica, el lograr cierto posicionamiento, el poseer cierto aspecto, cierto estilo de vida e incluso cierta fisionomía corporal. El mundo te empuja a su velocidad y te condiciona hacia direcciones exaltadas, externas, fuera de ti. A veces el entorno invalidante, proveniente en algunas ocasiones del grupo primario, de la familia, del moving escolar, el entorno que invalida, el entorno que castiga, disuade, reprime o refrena cualquier expresión, cualquier intento de la esencia personal por abrirse paso. Hablaremos en sesiones adelante acerca de la obra de Marshall Linehan, acerca de mecanismos para la regulación emocional y hablaremos del importante papel que juega el entorno invalidante a la hora de propiciar cierta psicopatología de la emoción como de la autoestima, del autoconcepto y de la vida afectiva en general. E internamente el automatismo, la ausencia de quietud, la incapacidad para detenerse, las dudas, el temor, la inseguridad, el fracaso o la vergüenza. ¿Cuáles son los amos a los que sirves? ¿Y qué vas a hacer con esta, tu única, salvaje y apasionante vida? Todo está ahí. Esto es importante. Y una vez activada esta motivación, ¿qué hay que hacer? Lo primero, entender que no hay fórmulas mágicas ni inmediatas, que todo proceso personal requerirá de esfuerzo, tiempo y paciencia, de lecturas, de microprácticas, de dejar de hacer ciertas cosas y empezar a hacer otras. En palabras sencillas, con tu mejor esfuerzo, pon atención consciente
en procesos cotidianos que desempeñas de forma automática. Encuentra contento en el simple hecho de pararte, de encender tu presencia, de estar donde estás y de detenerte con mente de principiante en la contemplación amable de lo que te rodea e involucrándote en cualquier acción, por cotidiana y sencilla que ésta sea, por lo que ésta es, contento por estar vivo, por ver, por oír, por participar y respirar. Puedes comenzar por planificar alguna pequeña pero poderosa acción que esté en sintonía con tu esencia personal. Vamos a comenzar por ahí. Si es adecuado para ti en este momento, te sugiero cerrar los ojos. Con la mente de un principiante, observa tu respiración como si te acercaras a ella por vez primera, como si tu propia respiración se tratara de un poderoso desconocido. Pon tu atención en los orificios nasales. Observa cómo el aire entra y sale. ¿Qué temperatura tiene el aire? Quizá percibas con curiosidad cómo es ligeramente fresco al entrar y algo más cálido al salir, pasando por el cuerpo que está a 36 grados, se calienta suavemente. Se trata de una respiración superficial. ¿Qué profundidad tiene? ¿Y a qué velocidad ocurre? No hagas la respiración, simplemente obsérvala y descríbela. Al inhalar siente y al exhalar acepta sin pretender cambiar nada, como quien observa el vuelo agradable de una mariposa. Percibe el ir y venir, el vaivén rítmico, oceánico de tu propio respirar. Y desde ahí, hagamos un ensayo mental, sirviéndote de tu capacidad para visualizar, para representarte imágenes, mientras eres consciente, curioso, de la ocurrencia de tu respiración, y siendo este el principal movimiento que se te hace consciente en este momento, pregúntate, sin perderte de la respiración, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer ahora? Y como si abrieras una ventana que llevara cierto tiempo cerrada, permite que cualquier pequeña idea, inspiración, imagen o pensamiento se te haga consciente, quizá algún pequeño momento que en los próximos días podrías reservarte. Ha de ser algo sencillo, honesto, planificar un momento en el que te tomarás un pequeño respiro en el trabajo. Blindar a lo largo de tu día un instante para salir a caminar, para cuidarte mejor, para proporcionarte algún estímulo, momento o actividad que sabes que necesitas. Me alegra mucho que estés dedicando este momento a cuidar de ti. Y sencillamente pregúntate, como si de un ensayo mental, estimulando tu capacidad de visualizar, en qué momento de las próximas horas o días podrías organizar las cosas para que esto ocurra, comenzando así de nuevo a ser autor o autora de tu propia vida, paso a paso. Y por último, ¿habría alguna pequeña cosa no conectada con tu esencia personal de la que pudieras desprenderte? ¿Alguna pequeña cosa
a la que decir no, alguna ventana que quizá llevara demasiado tiempo abierta o disponible, sin sentirnos culpables por ello. Eso está muy bien. Siempre pueden regresar atrás en este podcast y recuperar las microprácticas Mente de Principiante y la que acabamos de realizar acerca de despertar la autoría vital a través de esa autoindagación y de la planificación de una pequeña nueva acción. Y para aquellas personas que han adquirido Sincronía a Compases, obra conceptual para el desarrollo de la autoconciencia a través de la meditación, les sugiero practicar particularmente el ejercicio Respirares, puerta de entrada, ejercicio con el que podrán estimular fuertemente la mente de principiante, a la vez que ir estableciendo a la propia respiración como un ajuste, como un anclaje, una memoria frecuente a la que asirse en el día a día cotidiano, como también va preparando fundamentos para el trabajo de autorregulación emocional que iremos afrontando en sesiones siguientes. No obstante, en el próximo podcast, en la próxima sesión, entraremos con el tema estimular el propio autocuidado. Y aquí es donde ocurre, y así es como finaliza. Esto ha sido A las puertas de la psicoterapia, espacio del que no es necesario que hable con nadie. Basta con que sea algo entre usted y yo.